Bienvenidos a otra edición más del programa Enlace Empresarial, una ventana hacia el mundo laboral y de los negocios en México, donde tendrás la oportunidad de conocer información relevante, opiniones y puntos de vista de los personajes del mundo de la industria y de los servicios en nuestro país. Buenos días amigos, bienvenidos a otra emisión más de su programa Enlace Empresarial. El día de hoy me da mucho gusto compartir con ustedes la presencia de dos funcionarios que nos acompañan de la Confederación Patronal Mexicana, del capítulo Estado de México y bueno, y del área metropolitana también, la Confederación Coparmex. Les explico rápidamente, Coparmex es una confederación patronal, un sindicato de empresarios que bueno, alberga en este capítulo a más o menos 200 empresas y que bueno, está y tiene presencia en municipios del Estado de México como Cuautitlán Izcalli, como Naucalpan, como Atizapán de Zaragoza y en dos delegaciones de la Ciudad de México, que son Azcapotzalco y Gustavo Madero. El día de hoy me da gusto recibir al ingeniero Sergio Mendo Ramírez. Buenos días, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Sergio es presidente de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental de Coparmex Metropolitano y también al licenciado Joaquín Martínez. Joaquín, buenos días. Buenos días. Joaquín es presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios. El día de hoy vamos a tocar dos temas que son relevantes para la información y formación de los jóvenes, que uno es el tema de jóvenes empresarios con Joaquín, y también vamos a tocar el tema de sustentabilidad ambiental con el ingeniero Mendo. Y bueno, me gustaría como siempre empezar por compartir con nuestra audiencia un poquito de la trayectoria profesional que tienen ambos. Entonces me gustaría cederles el micrófono para que nos platicaran un poquito de su trayectoria profesional, cómo ha sido, cómo llegan a Coparmex y bueno, cuáles son las funciones que desarrollan en Coparmex ahora. Perfecto. Joaquín, si quieres empezar. Bueno, pues yo conozco Coparmex porque mi padre, pues bueno, lleva 15, 20 años dentro de Coparmex. Entonces, pues bueno, yo considero a Coparmex ya pues como mi familia, parte de mí, porque pues crecí con ellos, crecí con Coparmex y pues bueno, pues en un inicio pues empecé, bueno, yo soy abogado, mi papá tiene un negocio que presta servicios de médicos, bueno, de salud, seguridad e higiene a las empresas. Pues estuve pues trabajando con él, apoyándolo para conocer esta cuestión, cómo ser empresario. Y bueno, pues yo como abogado decidí empezar a llevar mis propios asuntos. Pues cómo es simplemente pues preguntándole a las personas, pues ahora sí que en los diálogos, en las pláticas, pues escuchaba que pues tenían problemas, que querían resolver tal situación, que querían regularizar su inmueble y pues yo les decía, pues yo te lo llevo. La verdad en un principio pues no tenía mucha idea, ¿no? Okay. Para ser sincero, pues muchas veces ni nada, ni lo más mínimo. Pero pues bueno, pues esto todavía se presentaba cuando yo era estudiante y pues con los profesores que tenía, con los de mayor confianza, con los de más experiencia, llegaba y les preguntaba, oiga licenciado, pues tengo un asunto, pues lo quiero llevar con usted. Pues el trato es que, pues bueno, lo compartamos, pero usted también enseñe cómo llevar este asunto. Claro. Porque no solo es el aplicar la ley y la cuestión de la teoría que ves en la escuela, sino poner en práctica claro, pues esos conocimientos y aparte saber ante qué instituciones, ante quién llegar. Bueno, es totalmente distinto, ¿no? por supuesto. Y pues bueno, así fui pues todos los días, ¿no? Pues preguntaba y pues siempre, pues todo el mundo te dice que sí, ¿no? Luego ya uno ve la realidad y de 20 que te dijeron que sí, pues uno es el que realmente quiere que le soluciones tu problema, ¿no? Y pues bueno, en eso pues vi que empezaron a caer varios asuntos inmobiliarios y es cuando decido enfocarme a la rama inmobiliaria. Okay. Y pues igualmente decido que es hora de emprender, que es hora de
de crear yo mi propio negocio, de constituirme, y es como creo RBJM Inmobiliaria, en los cuales en esta empresa, en este negocio, abarcamos desde la regularización de tu predio hasta la venta del inmueble. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo nosotros? Gestiones administrativas, servicios jurídicos y la cuestión de las bienes raíces. Okay. Incluso dictámenes y avalúos. Entonces tratamos de abarcar todo el área inmobiliaria. Ok, correcto. Muchas gracias, Joaquín. Muy interesante. Ingeniero, si nos quiere compartir un poco de su trayectoria. Claro. Bueno, yo llegué a Coparmex hace como 10 años, a invitación de un socio ya y ahora empresario también de Coparmex. Voy a platicar en principio de mi trayectoria. Soy ingeniero químico industrial, egresado del Instituto Politécnico. En mi formación tuvimos materias que eran optativas, pero yo me incliné siempre en la parte ambiental. Entonces, pues salí ya hace un tiempo. Después estuve trabajando en el Centro de Investigaciones del Instituto Politécnico en el área de biotecnología. En el Cinvestav. En el Cinvestav, exactamente. Y entré a trabajar ya de alguna manera en una empresa, empresa de nombre Aguatrit, que era precisamente me llamaba la atención porque hacía tratamiento de aguas. Claro. Y pues realmente a mí siempre me gustó la parte ambiental. Actualmente tengo una empresa que tenemos 22 años, a donde tenemos dos áreas. Una es un laboratorio, a donde hacemos análisis precisamente en el rubro de agua y aire, que normalmente son requerimientos que les piden las autoridades ambientales a los empresarios. Y el otro es un poco más de estudios y proyectos que hacemos desde los estudios de impacto ambiental y estudios de riesgo, auditorías ambientales. Estas áreas pues definitivamente van creciendo conforme ahora sí, la exigencia o los requerimientos de las autoridades. Realmente cuando empezamos no había una demanda tal, o sea, aunque había cierta normatividad, no había una presión y desgraciadamente por la falta de cultura ambiental que tenemos todavía, pero hace 22 años era más fuerte. Así es. Pues prácticamente era muy difícil poder ofrecer este tipo de servicios. De alguna manera todo esto empieza a partir de que sale la Ley General del Equilibrio Ecológico en el 88, donde pues ya hay un sustento, digamos, legal que exigir a las empresas. Entonces, después de ahí sí hay cierta exigencia, pero no hay una buena coordinación. Y realmente hasta después del 92, que es cuando se crea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es cuando entonces sí empiezan a haber verificaciones a las industrias y a donde pues definitivamente todo, pues prácticamente la mayoría de las industrias pues no tenían un cumplimiento con la normatividad. Entonces nosotros empezamos operaciones en el 90, entonces pues realmente fue a los inicios muy cercano antes de eso. Y bueno, pues de ahí ahorita a mí con mucho gusto y la verdad orgullo, creo que la mayoría de las empresas están cumpliendo. Sí, creo que la parte de sustentabilidad ambiental estamos en una etapa donde debemos incluir a la población en general. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de transmitir un poquito la necesidad, porque realmente no es cuestión de gusto, sino es una necesidad, una obligación, y eso es parte de nuestra responsabilidad social, que no es de los empresarios, sino de la sociedad como es, en su conjunto, para precisamente tener un ambiente sustentable, ¿no? O sea, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ambiental. Ecológico. Ecológico. No me gusta mucho a mí llamarlo ecológico, porque la ecología es la ciencia, entonces aunque no estemos cumpliendo, siempre va a haber ecología, ¿no? Nos va a dar la explicación. Pero la parte de sustentabilidad creo que es un poco más amplia, más incluyente. Y definitivamente antes todavía se dudaba de cambio climático, si nos afectaba. La parte de ecología consideraban que la gente era el que levantaba papelitos, y qué bueno que lo levanten, pero yo creo que un país, o sea, o una ciudad limpia no es la que barre más, sino la que menos ensucia, ¿no? Entonces, desde esos conceptos, o sea, no es solo para la sociedad, de alguna manera,
en el sentido de que soy buena onda y soy ambientalista o soy ecologista. No, esto es una necesidad de supervivencia de la raza humana. Por supuesto, digo, me parece que el tema de sustentabilidad ahora ha retomado, o más bien ha tomado mucha fuerza, sí, ¿no? Especialmente por la cuestión del cambio climático. Sí. Y déjenme decirles que esto es una actividad multidisciplinaria. Sí, o sea, no hay que ver el final del tubo de cómo soluciono un problema, sino para la parte, digamos, de los ingenieros, cómo mejoramos nuestros procesos. Cada residuo que generamos, desde el punto de vista económico, es dinero que estamos mal usando, ¿no? Tenemos una deficiencia en nuestros procesos y por lo tanto tenemos contaminación. Si yo tengo una caldera deficiente, voy a generar más gases de combustión que contaminan más, voy a consumir más combustibles, pero sobre todo voy a tener un proceso pues deficiente. Claro. ¿Sí? Entonces, esto incluye todas las ramas realmente, o sea, ahora sí que nadie está excluido y es precisamente con un enfoque que vamos a hacernos más productivos, más sustentables, ¿no? Correcto. Bueno, y como podrán ver, amigos, tenemos a dos personajes de dos áreas muy diferentes probablemente, pero que al final del día nos ayudan a nutrir esta formación que van teniendo los jóvenes, que me parece, ingeniero Joaquín. De repente nos olvidamos del tema de sustentabilidad, que ahora para los jóvenes debe de ser como un punto central, porque al final del día son ellos los que se van a quedar con este mundo futuro, ¿no? De alguna forma nosotros ya estamos transitándolo, pero los jóvenes, las nuevas generaciones que al final del día van a ser padres o van a ser profesores o van a ser quienes lleven el liderazgo en un corto plazo, pues tendrán que tener estos temas ya muy claros, ¿no? Claro. Y bueno, de verdad que qué gusto que nos acompañen. Me gustaría, Joaquín, que platicáramos un poquito contigo con respecto a la comisión que presides, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos por ahí en una reunión del G20, YES, por sus siglas en inglés, que bien tuviste a invitarnos. Y bueno, pudieron participar jóvenes de la universidad, ¿no? que tienen esta propuesta y que tienen este interés en emprender y poner su propio negocio. Joaquín, ¿cómo desde la Comisión de Empresarios Jóvenes, cómo van viendo ustedes, cómo van incluyendo a los jóvenes, cómo se pueden acercar los jóvenes a la comisión, qué beneficios pudieran tener nuestros alumnos muy en lo particular para acercarse a la Comisión de Empresarios Jóvenes, si es que tuvieran este interés en poner sus propios negocios, como te sucedió a ti en algún momento como universitario? Así es, pues nosotros que nos acercamos a las universidades, a aquellas personas que tienen ese sueño de emprender, que tienen esas ganas de poner su propio negocio, para que se acerquen a Coparmex, porque muchas veces creen que pues son cosas pues que realmente no son factibles, pero muchas veces no solo, o sea, se necesita esa motivación e ese impulso primero, ¿no? Y después también se necesita un guía, alguien que te diga cómo, a dónde tienes que acudir, claro. Y que aparte y por eso nosotros les pedimos que se acerquen a Coparmex, porque ahí mismo hay empresarios que cuentan con muchos años de experiencia, que saben cómo hacer las cosas, que aparte te pueden dar consejos, que te pueden decir hacia dónde dirigirte. Y entonces ese tipo de consejos, ese tipo de apoyo, la puedes encontrar en Coparmex y la verdad es muy benéfico. Muchas veces pues la Comisión de Empresarios Jóvenes empezamos con esa parte de motivación, de acudir a las escuelas para que ellos mismos se den cuenta que ellos mismos pueden poner sus empresas y pueden generar muchos empleos, pueden hacer crecer la economía, y es más fácil, o bueno, no es tan complicado como parece. Claro. Digo, por desgracia, pues bueno, conocemos el burocratismo que también existe, pero por eso también les pedimos que se acerquen, para nosotros, bueno, como Coparmex, pues darles estos tips, estos consejos, ¿no? Y que además comentábamos con Sergio, ¿no? El tema del desempleo en la actualidad pues es un tema grave, claro. Es un tema pendiente de las agendas de todos los gobiernos que han estado en estos últimos, pues no sé cuántos años ya son,
pero bueno, al menos en estos últimos 12 ha sido un tema pendiente y lo comentaba yo con Sergio antes de entrar a cámara. ¿Pudiera ser que México retomara el camino del desarrollo, Sergio, tú lo consideras así, a través de este emprendurismo, a través de que los jóvenes, en vez de estar pensando en ser empleados de una organización, emprendieran su propio negocio? Por supuesto que sí. Yo creo que el mundo está lleno de oportunidades y pues sí, faltan gente que tome esas oportunidades, pero que las tome, como te comentaba, no solo por la necesidad y tome lo que sea, claro, sino hay que prepararse desde las universidades, de los institutos, a tener una visión, o sea, de su proyecto de vida, ¿sí? Como mencionaba Joaquín, él de alguna manera fue tomando como abogado, vio la oportunidad, genera una empresa inmobiliaria donde está poniendo todos sus talentos que aprendió y que ya ha desarrollado, más que aprendió, desarrolló como estudiante, pues lo está poniendo en práctica. Y definitivamente creo que los jóvenes ahorita tienen un reto muy fuerte. Las empresas y en sí la economía está creciendo muy poco, o sea, no está cubriendo precisamente toda la demanda de nuevas fuentes de trabajo, pero sí hay oportunidades. O sea, hay que tener una visión, pues ahora sí que no porque tengamos que salir, pero vemos que esto ya está globalizado y los chinos vienen, aunque no necesariamente estamos invadidos de chinos o de centroamericanos, porque competimos con ellos. Claro. ¿Sí? Entonces hay necesidades que lo vemos, somos un país, yo creo que más importador que exportador, o sea, tenemos precisamente un déficit en esa parte, entonces claro, pues decimos, ¿qué podemos hacer para ser tan importadores y mejor cambiar a ser exportadores? Y no hay que pensar en que nada más las empresas grandes tienen esa oportunidad de exportar, hay talento, ¿sí? Y ese talento se puede generar precisamente desde las bases, ¿no? O sea, claro, más que el talento es desarrollar sus talentos que ya traen los jóvenes, ¿no? claro. ¿Es posible, Joaquín, que los jóvenes que tienen el interés, porque de repente a lo mejor nosotros que de alguna manera pues ya tenemos un empleo, tú que ya tienes tu propio negocio, ¿no? Sergio que también ya está también muy desarrollado y muy avanzado en el tema empresarial, pero los jóvenes al principio cuando los encuentras en la universidad te dicen, bueno, pero yo tengo una muy buena idea, ¿no? Pero no tengo financiamiento, por ejemplo, ¿cómo puedo echar a andar mi proyecto si no hay quien cree en mí? ¿No? Porque digo, a lo mejor el proyecto es muy bueno, pero no le hacen caso, o simplemente piensa todo el mundo que está loco, que esa idea no va a funcionar. ¿En Coparmex ustedes tienen algún mecanismo, no sé, a lo mejor para financiar ese tipo de proyectos, o solamente es apoyo en cuestiones de asesoría como nos comentabas? Bueno, primero, antes que cualquier otra cosa, yo creo que este temor, este miedo a, pues se puede decir, a fracasar, pues yo creo que toda persona, incluso todo empresario, pues lo ha llegado a tener. O sea, ¿sabes qué? Nadie tiene seguro que cuando va a poner su empresa va a tener totalmente éxito, ¿no? Claro. Pero lo importante aquí es quitar esas barreras, esos miedos y decir lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque tienes mucho que ganar. Y todo ese talento que tienes, que lo puedes aprovechar y que incluso muchas personas se pueden ver beneficiados, vas a perder esa oportunidad para hacerlo. Entonces, ahorita que somos jóvenes, yo invito que aquellos que tengan esas ideas, pues se atrevan porque están en un muy buen momento, todavía tienen mucho tiempo de vida. Claro. Aparte tenemos otra ventaja, somos jóvenes, pues estamos muchas veces más actualizados. Claro. Tenemos recién los estudios, ¿no? Fresquecitos. Claro. Conocemos la tecnología más que pues las personas que ya tienen mayor edad. Claro. Entonces podemos aprovechar esas ventajas que nos dan para estar pues incluso pues por encima de los empresarios que ya tienen mucho tiempo. Claro, claro. O sea, si pensamos que en 1 o en 2 años vamos a estar por encima, por supuesto que no, porque todo lleva un proceso. Pero antes de tener que subir totalmente la pirámide, primero tenemos que subir la primera escalera. Entonces yo creo que es un muy buen momento, estamos en una excelente edad para atrevernos a eso
Y pues yo creo que ese es el primer paso. Okay. Ahora, el segundo paso es también, por eso nosotros los invitamos a Coparmex, para que también vean, para que se identifiquen ellos, para que también conozcan a todos los empresarios que han pasado por estas inquietudes, por estos problemas, por estos temores, y que también les sirvan de motivación para decir, bueno, y luego escuchas historias que pues realmente te motivan y te dicen, pues vaya, si él pudo, y ahorita es quien es, pues yo también puedo hacerlo. Claro. Entonces, esa identificación, por eso también Coparmex lo consideramos como una familia. ¿Por qué? Porque todos estamos en una misma posición. Todos queremos un México mejor. Todos tenemos pues esas inquietudes del por qué existe pues ese burocratismo, por qué luego existen pues tantas barreras. Entonces, la idea es como juntarnos, cada quien aportar, pues aportar esos conocimientos que quizá nos faltan a otros. Experiencia, exactamente. Y pues bueno, cuando se juntan muchos, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando hay más personas, hay más voz. Claro. Que cuando una persona tiene molestias, tiene inquietudes. Entonces, bueno, por eso también le pedimos a los jóvenes empresarios, o emprendedores que todavía no tienen su empresa, estudiantes que tienen esa idea, que también se acerquen a nosotros. ¿Por qué? Porque claro que sí, claro que hay programas, tanto de gobierno como de empresas privadas. Incluso hay empresarios ahí mismo en Coparmex que están dispuestos a financiar proyectos que sean atractivos. Que sean viables. Claro que sí, existen hay comisiones que apoyan justamente eso. Y bueno, aparte de que se le da las facilidades a estos emprendedores para que tengan el contacto con los apoyos que está ofreciendo el gobierno. Okay. Porque pues muchas veces yo les puedo decir, no, pues hay apoyo de gobierno. Y los que me escuchan van a decir, sí, ¿y cuáles? ¿Y por dónde? Eso, ¿y dónde? Sí. Y justamente cuando se acercan a Coparmex es cuando les decimos, pues mira, tenemos estos 5 o 6 apoyos, claro. Simplemente tienes que dirigirte hacia allá con estas personas, y si tienes cualquier problema puedes contar con el apoyo por parte del centro. Ok. Qué interesante. Digo, todo esto me parece, Sergio, Joaquín, algo que es como oro molido para los jóvenes, especialmente en esta etapa universitaria, ¿no? Que, pues yo no sé, Sergio, si tú te acuerdas, de repente cuando estábamos en la universidad era como que, ¿y ahora para dónde, no? ¿Emprender qué, no? ¿Cómo hacerlo? El financiamiento. Digo, si ahora es burocrático, antes era 3000 veces más complicado, ¿no? Sí, el tema, por ejemplo, de la sustentabilidad ahora que ha tomado fuerza, pues es otro requisito ahora para la industria, ¿no? Para que pueda empezar a operar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ojalá que los jóvenes que nos estén escuchando se puedan acercar a Coparmex y contigo, porque además pues eres un joven, ¿no? Que además como que entre los jóvenes hay como estos canales de comunicación precisamente generacionales, ¿no? Que les van ayudando a los jóvenes a tener más confianza, acercarse y preguntar y pedir el apoyo, ¿no? Y bueno, me gustaría que continuáramos con el tema que Joaquín, seguramente para ti es también muy actual, este tema de la sustentabilidad, ¿no? Que comentabas hace rato, Sergio. Creo yo que los jóvenes ahora más que nunca tienen este compromiso, como lo decía Sergio, con su propio contexto, con su mundo, pero no nada más en el tema de, como decías, de recoger el papelito, de barrer, ¿no? Exacto, sino como que es más holístico el asunto, ¿no? ¿Cómo crees, Sergio, qué pudiéramos hacer las instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo nosotros desde acá, desde nuestra trinchera, cómo ustedes desde Coparmex, platícanos un poco, cómo pudiéramos ser o tener estos proyectos emprendedores más viables en el tema de la sustentabilidad ambiental? Ok, bueno, yo creo que en las escuelas, pues definitivamente es generar esta conciencia, esta responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Claro. O sea, entender que lo que estemos haciendo aquí va a afectar, si se quema una llanta, estoy afectando no solo mi ciudad, porque el aire pues prácticamente está en todo el mundo, ¿no?
Yo creo que lo principal es que no lo vean que sea una materia para ingeniería ambiental o ecología o de biólogos, sino que esto yo creo que se debe dar en todas las áreas. O sea, cómo generamos precisamente esa responsabilidad ambiental. Y es precisamente motivando, enseñándoles que no estamos solos y que lo que hagamos nos está afectando, ¿no? O sea, tener... la famosa huella ecológica. Exactamente, tenemos una huella ecológica que todos podemos cooperar, ¿no? O sea, desde la visión, como los países europeos que han tenido más carestías que nosotros, pero nosotros ya nos acabamos nuestros recursos naturales. Seguro. Sí, entonces allá esta gente es muy, muy organizada, muy ahorrativa, porque ya vivió las carencias y nosotros como que vivimos todavía en la abundancia de recursos, ¿no? Un ejemplo de unos estudios que hicimos sobre la cuenca del río Lerma, a mí me causó bastante extrañeza que desde 1947 se está extrayendo agua de esa parte de la cuenca del Lerma para la Ciudad de México. Entonces, es algo curioso y a mí me parece contradictorio que se lleven, digamos, el premio al mejor alcalde del mundo, que una ciudad sustentable, cuando desde hace muchos años, muchos gobiernos han pasado y no seamos sustentables, no sé, lo que quiere decir que seamos autónomos. Claro. En la Ciudad de México llueve muchísimo y no aprovechamos esa agua, ¿no? Eso es un ejemplo nada más de tener conciencia de cómo cuesta mucho dinero traer agua desde muy lejos, o sea, Cutzamala, Lerma, y que la desperdiciamos, ¿no? Claro. De Valle de Bravo también, ¿no? Parte de Valle de Bravo, todo se conecta al sistema Cutzamala. Pero todo esto es de tener una conciencia de que podemos ser a nivel del hogar. Y en las industrias, pues definitivamente es buscar procesos más limpios. Y a veces es tecnología, pero a veces precisamente es inversión. Es la parte de emprender algo nuevo, de decir yo soy muy bueno en esta área, desarrollé un proyecto y como decía Joaquín, pues si es buen proyecto, ya tengo todos mis estudios, sobre todo el plan de negocio, pues vamos a buscar socios que puede ser el mismo gobierno que dan financiamientos. Hay muchísimos programas a través de la Secretaría de Economía o simple y sencillamente inversionistas que pueden verlo. Entonces yo sí retomo un poquito lo que decía Joaquín, claro. Y es que los empresarios jóvenes o los nuevos estudiantes que van empezando vayan viendo todo esto, ir buscando toda esta información y que de alguna manera nosotros en Coparmex los podemos orientar, seguramente que los orientamos. Pero esa es la parte desde las universidades, hacer el abanico de todas las oportunidades que pueda haber, como ahorita lo están haciendo. Si nos invitan es que ya tenemos un camino andado, claro, y damos unos tips, ¿no? Obviamente es muy corto el tiempo para abundar todo esto, pero yo creo que definitivamente desde las universidades se podría, o desde las primarias podríamos empezar con una conciencia pues más incluyente, ¿no? O sea, claro, menos egoísta, y pensar poco a poco, porque ya traemos costumbres, usos y costumbres que es muy difícil cambiar ya en generaciones que están, pero la gente que viene desde abajo, desde las primarias, no solo de las universidades, pues de repente son los que van a lograr el cambio. Como decía, nosotros ya vamos avanzados, ya vamos, claro, en mi caso ya más de salida, pero creo que desde ahí es donde se debía de tener, ¿no? Desde las mismas instituciones. Sí, por supuesto, digo, aquí el tema de educación es vital, ¿no? Digo, me parece que a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por parte de los funcionarios en las secretarías de educación por tener como, porque ya ahora hay libros claro, dentro del programa de primaria, me parece que tocan el tema de impacto ambiental y van enseñando a los chicos a cómo va afectando, ¿no? Y en los niños encuentras como mayor preocupación. Yo creo que sí es un tema que todavía está pendiente, ¿no? O sea, no somos tan conscientes todavía de estos términos ahora de sustentabilidad ambiental, de huella ecológica y cómo en realidad nos afecta a todos, ¿no? Por ahí me llamó la atención, tú debes de saberlo mejor, Sergio, en la cumbre que se hizo de ambientalismo, ¿no? Que países como los Estados Unidos pues se resisten todavía a bajar niveles de contaminación cuando en realidad están dentro del mismo planeta que nosotros, y al final del día, si el nivel del mar sube o la temperatura del mar se incrementa, la afectación va a ser para todo el mundo, ¿no? Ellos ya sufrieron un huracán ahí, claro, terrible que les deshizo Nueva Orleans y que
pues aún así se resisten, ¿no? Como a entrar dentro de este protocolo, ¿no? Le llaman, ¿no? Un protocolo ahí de ambientalismo, ¿no?